¿Qué? ¿Empezamos o qué? Hoy vamos a hablar de el almacenaje de los productos de higiene y de limpieza, ya sea en un cuartito, en un armario, en una sala. Apasionante, ¿eh? Venga, vamos, jóvenes y jóvenes, a por ello. Puedes pensar que solamente es una cuestión de orden el tener un espacio para los productos de limpieza, pero no es así. Es algo necesario por completo y que te va a evitar muchos riesgos, ¿vale? Vamos a ver por dónde empezamos, que no lo sé bien, y a ver cómo se nos da, ¿de acuerdo? Venga, bueno, lo primero que vamos a evitar es el tema de la contaminación cruzada. El riesgo número uno si trabajas con alimentos. Vamos a hablar en todo momento pues del almacenaje en un negocio principalmente. También una casa tiene que estar independiente, colocado, pero vamos a centrarnos principalmente en un negocio y bueno, sobre todo en lugares como una cocina de una hostelería, ¿no? En restaurantes o en sitios donde se manipulen alimentos. La contaminación cruzada es el riesgo número uno si trabajas con alimentos. Los químicos pueden pasar a la comida o utensilios. Algo tan simple como puede ser abrir una garrafa de desengrasante o una botella de lejía, pues te puede llevar a que del propio taponcito pueda saltar alguna gotita, ¿no? Y que caiga donde no deba de caer. Y eso ya se empieza a liar y ahí ya entraríamos en esta contaminación. Pueden existir accidentes, derrames, fugas, inhalación de vapores tóxicos o reacciones peligrosas por mezclar productos incompatibles, que esto va a traer luego daños a la salud, en el contacto con la piel o ojos, problemas respiratorios, ni que decir tiene a estas alturas que se debe emplear los sistemas de seguridad necesarios para manipular todo este tipo de productos, ya sean guantes, gafas o otras protecciones. Existe también riesgo de incendio o explosión o alguna cosita así. Hay algunos productos que son inflamables, ¿vale? No hay que imaginarse una película de Hollywood de que va a explotar todo así, ¿no? No me refiero a eso, pero sí puede haber algunas posibles explosiones de incompatibilidad, ¿no? Entre los productos por la cercanía y por reacciones que pueden hacer. Y luego están las sanciones legales. Hay, especialmente en los negocios, claro, hay una normativa muy estricta de qué se debe de hacer en el caso de cómo almacenar todos estos productos, y es lo que vamos a ver hoy un poquito. La primera regla es que debe de existir en tu negocio un espacio dedicado única y exclusivamente a almacenar los productos de higiene y de limpieza. Esto puede ser un armario o puede ser en una sala o en una habitación específica. El caso es que tiene que haber una separación total. Este espacio debe estar totalmente, rigurosamente separado de los alimentos, bebidas y utensilios que entren en contacto con la comida. Y siempre debe estar lo más lejos posible de las zonas de preparación y almacenamiento de alimentos. Tiene que ser una ubicación segura. Hay que evitar guardarlo en los pasillos, en las escaleras o los peldaños, en los baños, debajo de no sé qué, o en zonas de descanso. No, hay que buscar un lugar donde no estorbe ni represente ningún peligro para el tránsito de los propios trabajadores que están ahí. Este espacio tiene que reunir unas características especiales. Un lugar ideal, a pesar de lo absurdo que puede parecer lo que voy a decir, debe tener paredes, suelos y techos. Especialmente de plástico o de acero inoxidable. No se recomienda en ningún caso madera o hierro galvanizado. Este espacio debe de tener ventilación, es fundamental. La ventilación lo que hace es que asegura pues un flujo de aire, ¿de acuerdo?, que es adecuado para que no existan vapores peligrosos. Una buena iluminación puede ser suficiente para ver bien, pero las lámparas deben de estar protegidas para evitar que caigan fragmentos en caso de que se rompa una bombilla, un fluorescente o algo. El área tiene que estar protegida contra los insectos y roedores o posibles plagas. Y tiene que existir un control de derrames para los líquidos. Es clave tener sistemas de contención como cubetas o suelos estancos, ¿no?, que sean de fácil limpieza para recoger estos posibles derrames. Ahora vamos a hablar del envasado, es decir, de las etiquetas y el envase que van a ir en estos productos, los cuales luego están, como hemos dicho, en estos armarios o en estas salas, que son exclusivas para los productos de limpieza. Los envases siempre tienen que ser los envases originales. No se puede estar trasvasando. Hay que guardar siempre el producto en su envase original.
están diseñados estos envases para eso específico, para contener el producto de una forma segura. Son estancos y además, bueno, pues son fuertes y resistentes para esos productos. Está prohibido reutilizar envases de alimentos. Siempre, bajo ninguna circunstancia, usar botellas de refresco, algún tipo de bote o cualquier otro envase de alimentos para guardar productos de limpieza. El riesgo de que se pueda alguien confundir es altísimo. Yo concretamente voy a contar una anécdota que me conoce sabe que se lo he contado en alguna ocasión. Me sucedió a mí, en un cliente mío. Y bueno, pasó hace ya, pues hará fácil 30 años. Dice poco de mí, pero bueno, yo tenía un pelazo en esa época. Y el caso es que había un cliente que a su vez tenía un cliente que era asiduo del propio local, era una amistad, ¿no? Entonces iba ahí siempre a tomar su vino. Este propietario del local, me acuerdo que nos compraba el producto Limpia Plancha en un envase de 10 litros que equivalía a 12 kilos, ¿no? Entonces luego no es cómodo para trabajar. Entonces lo que hacía y lo que hizo es que lo trasvasaba a una botella. En ese caso concreto, una botella que la tenía a mano. Era una frecuencia, esa vez fue cuando pasó, pero lo solía hacer así. Y una botella de vino. Y entonces de esa forma pues le era más cómodo de cogerlo y de luego pues limpiar la plancha. ¿Qué es lo que ocurrió? En un momento en el que había muchísima gente en el local, este cliente final, digamos, que estaba tomándose ahí sus cosillas, pues para no molestar, pues vio que estaba la botellita de vino y se echó pues un poquito de vino en el vaso. Bueno, pues fue un mal trago, desde luego. Fue un mal trago. Yo a este cliente final no le llegué a conocer, pero sí el cliente, el propio bar, ¿no? Se creó un problema importante, había amistad. Gracias a esa amistad la cosa no llevó a más, en el caso de posible cierre o denuncia o algo, pero se lió buena. Este cliente que ingirió ese sorbito, ¿no?, de desengrasante de Limpia Planchas, un producto muy fuerte, bueno, no llegó a perder la voz, pero sí le afectó las cuerdas vocales posteriormente, por lo que me dijeron, y bueno, pues en su forma de hablar ya se le notó para toda la vida, ¿no? Entonces es algo que nunca jamás en la vida hay que hacer, el trasvasar un producto que viene en un formato a otro porque resulta más cómodo. Si tu necesidad es de tener una botella más pequeña o cualquier cosa, es muy fácil, o sea, nos lo decís de verdad y buscamos la manera de hacerlo. Nosotros os vamos a suministrar unos botes, bien sea con un tipo de pitorro de boquilla que sea más ancha, más pequeñita, o con un difusor, con una pistola, ¿no?, de pulverizadora, y siempre va a ir correctamente etiquetado con ese nombre de ese producto, ¿vale? Nunca, por favor, hagáis este tipo de cosas de pasarlo, que no pasa nada, que aquí nunca viene nadie y tal. No, primero puede pasar algo a nivel de salud pública a algún cliente o alguna amistad que podáis tener, pero es que luego también, si tenéis una inspección, pues ni os quiero decir la que os puede caer, entonces no merece la pena. Nosotros, el producto que necesitáis, nos lo decís y os vamos a suministrar el tipo de envase que os haga falta. ¿Que queréis un botecito así porque es más cómodo? Pues me parece muy bien. ¿Que lo queréis más grande? Nos lo decís, os preparamos los botes con sus pegatinas y todo correcto, ¿vale? Para evitar que pasen todas estas posibles cosas. La etiqueta tiene que ser perfectamente legible, tiene que mantenerse intacta, tiene que contener la información vital, digamos, ¿no? Pues los usos, las dosis, las precauciones o las posibles incompatibilidades que tiene. Todo lo indica en la etiqueta y es algo que no se puede tocar, no se puede tener un producto sin su etiqueta. Si se ha caído, nos lo decís y os suministramos otra etiqueta para que se ponga o hacemos lo que haya que hacer. Pero no utilicéis productos que no tienen etiqueta, que es muy común también verlo. Y luego en estos productos las fichas técnicas, ¿vale? Ya iremos hablando en otros vídeos de este tema, pero digamos que cada producto que está en ese almacén, en ese armario, ¿no?, o en ese espacio para los productos de limpieza, es muy conveniente y necesario que tenga su propia ficha de seguridad, su propia ficha técnica que llaman. Nosotros estas fichas las tenemos en la web, entras en el producto y te las podrás descargar, y si no, nos lo pides y te las hacemos llegar. Hay productos que son incompatibles de que estén uno cerca de otro. Por ejemplo, este punto es vital, ciertos productos químicos reaccionan violentamente al mezclarse o incluso al estar cerca, generando gases o calor, como hemos dicho antes.
Hay que estudiar bien esas incompatibilidades, hay que revisar las etiquetas y sobre todo las fichas que hemos hablado para asegurarnos de que no ocurre nada. Debe de existir un nivel de separación que sea razonable. Dependiendo de si es incompatible o no, pongamos que no son incompatibles, pero aún así es bueno mantener un mínimo de separación de un producto a otro. Siempre hablamos, sobre todo cuando son productos químicos, ¿vale? Dentro de estos espacios que hemos hablado, como armarios o salas o habitaciones para la limpieza, hay un orden en el que es preferible colocarlos. Lo primero es que no se tiene que colocar directamente en el suelo, siempre en alguna estantería, empezando por la balda de abajo, o si no, en palés, pero nunca en el suelo de manera directa. Hay que usar estanterías, son ideales para mantener el orden y además para agrupar productos por tipo de riesgo en caso de que fuera necesario. Hay productos que pesan mucho. Bueno, estos productos, por lógica, ¿no? Y por la salud de nuestra espalda también, conviene ponerlos en las zonas más bajas de las estanterías. De esa manera podemos evitar accidentes, ¿no? Al manipularlo. Los líquidos, los productos químicos, todo lo que son líquidos, ya sean líquidos o productos químicos en polvo, pueden también derramarse. Es buena práctica también colocarlos en las estanterías más inferiores, ¿de acuerdo? Esto creará un poquito más de estabilidad, porque asegura que los envases, al estar abajo los de más peso y los productos químicos, pues no se van a caer desde las alturas y ante posibles roturas o posibles derrames. Luego hay una serie de productos que pueden estar húmedos, como bayeta, las fregonas, estropajos. Todo esto hay que guardarlos en una zona que esté lo mejor ventilada posible. De esa manera siempre se secarán mejor y esto va a prevenir el crecimiento de bacterias y de hongos. Estos productos se deben de mantener siempre con un orden y que estén medianamente agrupados. Hay que mantener ese espacio ordenado y delimitado. Hay que colocar los productos por su función o por el área de uso. En España todo esto no es que sean buenas prácticas y ya está, es que debe de ser así, ¿vale? Según la ley obliga a que existan estos espacios y que estén todos bien controlados. Tanto en la higiene alimentaria, pues hay que estar pendiente del almacenamiento de estos productos químicos que decíamos, los detergentes y limpiadores, el Real Decreto dice que tiene que estar regulado, ¿no? Las características de estos productos, pues si tienen envases seguros, si están bien etiquetados, en el tema de la prevención de riesgos laborales, obliga también a los empleados a garantizar la seguridad de los trabajadores. Esto incluye una formación que deben de tener los propios empleados de estos cuartos, de cómo se deben de usar y cómo se deben de ir utilizando todos estos productos. Un almacenamiento seguro forma parte de un sistema de gestión más amplio, como es el APPCC, ¿no? O análisis de puntos de control y de riesgos que deben de tener todo tipo de locales. Este plan de limpieza debe contener un requisito sobre el uso, ¿no? De este almacén, de este espacio dedicado a la limpieza, y vamos a ver de qué consta. Hay que minimizar cantidades, siempre que sea posible, ten solo la cantidad de producto químico que sea necesario. Hay que tener siempre producto, eso que no falte, pero tampoco más de lo necesario. O sea, si trabajas en concreto con nosotros, no te preocupes, que nosotros nos vamos a adaptar y vamos a ir las veces que sean necesarias. No hace falta que te cargues el almacén con un montón de producto que vas a tardar a lo mejor semanas o meses en gastar. Ten el producto necesario, siempre un poquito de más para que no te falte, pero no hay que tener ahí toneladas de producto químico. Es innecesario, nos vas pidiendo a nosotros o a la empresa con la que trabajes a medida que se te va gastando. Se debe de tener un inventario del producto que se tiene, que esté actualizado y de esa forma vas a tener un control de lo que tienes, y esto te ayudará ya no solo a que nunca te falte de nada, sino a tener un control económico de ese stock que tienes en el almacén. Se debe de ir haciendo revisiones periódicas, ¿vale? Hay que revisar regularmente que tenemos stock, que todo sigue las normas, que las cosas están colocadas correctamente. Se puede etiquetar la propia estantería, de manera que si se ha cogido una garrafa de detergente de una estantería en la balda de abajo, pues que no llegue otro y la ponga en la parte de arriba, ¿vale? Todo este tipo de detalles te va a ayudar mucho a la hora de trabajar y a la hora de controlar tu propio stock. Hay que llevar también un control de la gestión de los residuos. Los envases que están vacíos o productos caducados se tienen que eliminar siguiendo la normativa ambiental que exista. Hay que hacer las cosas bien y pensando en nosotros, en los que nos rodean y también en los que vendrán.
cada producto pues a su contenedor adecuado, ¿vale? Cuesta muy poquito hacer las cosas bien y lo primero también el medio ambiente nos lo va a agradecer. Hay que asegurarse también del tema de la formación, es muy importante, de que toda aquella persona que manipula algún tipo de producto deben tener la formación pertinente. Eso es imprescindible. Si tienes conocimientos adecuados, los pasos que hay que seguir para su uso, se hará un uso correcto, quiero decir, de los productos y evitaremos pues, gastos más innecesarios. Como ves, no es nada complicado lo que hemos hablado hoy, pero hay que tener claro de que cualquier tipo de local, principalmente de hostelería o que manipule alimentos, tiene que tener unas zonas exclusivas para el tema del producto de higiene o de limpieza, ¿vale? Que no esté en contacto con alimentos, que esté bien colocadito y que esté todo bien detallado. Y no olvidemos que no es un antojo, que es algo que tenemos que cumplir, que por normativa debe de existir este espacio. Y mucho cuidado y tomemos las precauciones que sean oportunas para formar al personal. Pedirnos ayuda, que os vamos a ayudar en lo que necesitéis. Si tienes alguna duda de lo que hemos hablado, de cómo implantarlo, cómo organizar un espacio para almacenar estos productos, pues nada, pregúntanos. Te vamos a contestar y te vamos a ayudar en lo que podamos, ¿vale? Y nada más, lo que digo siempre. Sí, salud y rock and roll, a disfrutar de la vida y a ser lo mejor persona posible que se pueda ser, ¿vale? Venga, vamos a seguir currando con actitud. Chao, hasta luego.